Buenas tardes, bienvenidos a Templo Cristiano Central, bienvenido a este tu espacio. Es un gran honor estar entre sus bellas caras en su presencia para alabar a Dios y glorificar a Dios y darle gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará. Bienvenidos, yo soy el reverendo Job Cobos y les doy la bienvenida a Templo Cristiano Central de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la ciudad de Phoenix, Arizona. Bienvenidos. Les invito a que nos pongamos de pie para leer 7 versículos del Salmo 25. Y dice así el Salmo 25. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus sendas, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador, en ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados, ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Señor, llenos de gozo, llenos de alegría, nos postramos en tu santo santuario, Señor, para darte las gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, te proclamamos Señor de nuestras vidas. Te damos gracias porque tú siempre estás ahí, guiándonos, buscándonos, dirigiéndonos, Señor. Y te pedimos, Señor, por este culto que vamos a comenzar, de donde te damos toda la gloria y toda la gloria. Bendícenos, Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Que de aquí salgamos, Señor, con la locura de la cruz. Esa cruz que nos inspira sacrificio, que nos inspira entrega completa, que nos inspira a seguirte a ti, que nos inspira a verte a ti. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si ven esa cruz grandotota que está ahí arriba, cuando ven esa cruz, ¿qué les inspira esa cruz? ¿Qué les inspira? ¿Qué piensa? Cuando ven esa cruz, ¿qué piensa? Cuando se murió Dios, cuando se murió Jesús, Jesús por nosotros, ¿qué otra cosa les cuando ven la cruz? ¿Qué les inspira? El sacrificio, el dolor de Jesús, ¿qué otra cosa? Porque hay mucha gente que se la pone en el cuello, hay mucha gente que se la pone en las casas. ¿Cómo? Inspira seguridad. ¿Por qué te inspira seguridad la cruz? Pues cuando veo una, sé que el lugar Es como cuando ves una cruz, tú ves muy interesante, me gusta esa que dices tú, que cuando vemos una cruz nos da seguridad. A tu papá me regaló una cruz, incluso ahí esta mañana, está en mi estudio, y pensé en tu papá, que me dio, un buen detalle. Pero sabía que hace, en los tiempos de Jesús, no era eso. ¿Sabían qué significaba la cruz? Bullying. ¿Saben lo que es bullying? O sea, cuando la gente hace 2000 años veía la cruz, la veía como bullying. Incluso hay una historia de un jovencito que se llamaba Alexámonos. Alexámonos, you can Google it. Alexámonos era un jovencito donde se burlaban tanto de él que le pintaron una cruz. Hay un mural donde le pintaron una cruz, pero ¿saben a quién pusieron en esa cruz? Una persona, pero con cabeza de burro. Muy triste, porque era para burlarse de él. Que le decían, mira, está adorando a un tonto, está adorando a un derrotado, está adorando a alguien que no sirvió, que lo mataron. Qué triste. Entonces, en aquellos tiempos,
la cruz significaba un bullying. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros hacemos bullying verbalmente, ¿cómo hacemos bullying a alguien? Le llamamos names, le decimos palabras feas. Eso es verbalmente. Y a veces que hacemos mucho bullying a nuestro papá y a nuestra mamá. ¿Cómo le hacemos bullying a nuestro papá y a nuestra mamá? Verbalmente. Muchas cosas les decimos, ¿verdad? Así que no hay que ser verbalmente bullying con nuestros papás, que les decimos cosas feas, que les llamamos con nombres feos. No, eso no. También hay bullying socialmente, que lo usamos mucho en el Facebook, y le llamamos, creamos cosas feas de gente. Entonces eso es hacer bullying en la social media. Nunca lo hagan, nunca publiquen algo que va a afectar a alguien, porque eso es bullying socialmente. También hay bullying físicamente, cuando escupimos a alguien, cuando le metemos el pie a alguien para que se tropiece. Todos esos son bullying físicamente. Entonces, ahora la cruz no es un bullying, ahora la cruz es un lugar que nos recuerda la paz, un lugar que nos recuerda que cómo sufrió Jesús por nosotros, un lugar que cuando vemos la cruz nos recuerda que cuánto Dios nos ama, ¿verdad que sí? Entonces ya no es más bullying, ahora es una bendición. ¿Ok? Vamos a ver. Señor, gracias por la cruz, porque ahí te vemos a ti. En Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 1 del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Usualmente no me gusta a mí decirle a la gente cuando por primera vez les conozco que soy pastor. Porque inmediatamente que les digo que soy pastor, inmediatamente me empiezan a preguntar preguntas teológicas. Y más cuando descubren que soy teólogo y que tengo maestría, 2 maestrías en teología y una maestría en un doctorado. Me hacen preguntas tan profundas y ellos quieren que les explique el misterio de Dios. Y cuando me hacen esas preguntas, yo tan solo les digo: busca a Jesús. Eso es todo. Busca a Dios. Pero eso es todo. Y yo les respondo: sí, eso es todo. Pero no me va a explicar toda la teología, no me va a explicar la Biblia, no me va a explicar todas esas grandes doctrinas y esta teología profunda. No. Busca a Jesús. Y algunos de ellos dicen: pero qué locura, es tan simple. Así de simple es. Busca a Jesús. Busca de Dios. Y la gente, cuando le digo eso, todavía se vuelve más loca. Dicen: es que no lo comprendo. Es que no tienes que comprenderlo. Tan solo busca a Jesús. La gente se atormenta con una locura cuando yo le respondo con eso. Y cuando no quieren entenderme con eso, le digo: ve a la iglesia. Busca de Dios. Todavía se vuelven más locos, porque lo que quieren de mí es un discurso teológico.
una retórica convenciente. Y es por eso que la mayoría de nosotros venimos domingo tras domingo buscando la verdad del Evangelio. Buscamos esta revelación final que finalmente va a cambiar mi existencia y va a descifrar todas mis preocupaciones y toda la confusión que tengo. Buscamos un mensaje que finalmente esté claro de lo que Dios quiere de mí y de nosotros. Esperamos un sermón bien hecho y con buena oratoria. Buscamos que se nos convenza con una buena retórica, que nos redarguya hasta lo más profundo de nuestros huesos. Que nos entretengan. Ay, ¿cuántos venimos a la iglesia que nos entretengan? Porque si no me aburro y me duermo. Y no, quiero que me entretengan. Y otros venimos a la iglesia para que nos inspiren, para salir de aquí como palomitas de primavera, listas para tocar y irnos de flor en flor toda la semana. Pero el mensaje del Evangelio es simple y es una sola palabra: Jesús. Jesús. Pero qué locura. Tiene que haber algo más. Y los buenos pastores y líderes espirituales nos deben de decir es que no hay nada más que Jesús y a este crucificado. En esa cruz no hay nada más, pero no me tengo que hacer puro. No, pero no tengo que ir a la iglesia por 5 años. No, pero es que no me tengo que bautizar. No, pero es que no me tengo que aprender toda la Biblia del principio hasta el final. No, es Jesús y Jesús solamente. Pero qué locura, qué locura. El mensaje es simple, constituido por un simple elemento y un propósito. El mensaje de Jesús es sin complicaciones, sin dificultades. Aleluya, fácil de entender, porque es Jesús y Jesús solamente. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres. El mediador no es la Biblia. El mediador no es la iglesia. El mediador es Jesús. Y Jesús solamente. ¡Pero qué locura! Es que tiene que haber algo más. Pero llegó el momento, hermanos y hermanas, que ese Jesús se asienta en nuestros corazones y se hace carne en nuestros pensamientos y se hace vida en cada acción nuestra. El mensaje es simple y es así como es el mensaje de Jesús, que se encarnó y se hizo hombre, que vino a servir a su pueblo y a la humanidad, que predicó el reino de Dios y su justicia y lo practicó, que fue crucificado por ti y por mí y que lo hizo por simplemente amor, que murió y fue sepultado, resucitó y que hoy tenemos por él vida eterna. Eso es tan simple. No necesita explicación. Tan solo ver a la cruz que te inspira, que te dice, que te cuenta. Y lo único que la cruz te dice, te cuenta es que allí está mi Jesús. Mi Jesús. Es lo único. Si tú ves otra cosa en esa cruz, no es de Dios. ¡Qué locura! Y a veces que queremos poner tantas cosas en esa cruz como mi pureza. Soy santo, ayuno, oro, no hago cosas malas. Eso no es de Dios. Somos salvos solamente por Jesús y somos transformados solamente por Jesús. Y Jesús es el que vive en mi corazón.
Y eso es lo que me inspira la cruz de Cristo. Es un mensaje simple. Un mensaje de la cruz que en los tiempos de Jesús y en los tiempos del apóstol Pablo, en los principios de la iglesia, causaba un escándalo, una locura. ¿Por qué? Porque la cruz en aquellos tiempos era un símbolo de humillación. El mundo recuerda mucho la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? Porque fue la más famosa que ha sucedido. La crucifixión de Jesús fue impuesta por los romanos y por muchos cientos de años. Ese martirio, ese sacrificio de la cruz se había practicado y era un sacrificio brutal, un sacrificio lleno de vergüenza, era para avergonzar a la gente. Y es por eso que Jesús estaba medio desnudo y muchos de ellos los crucificaban completamente desnudos. Cuando yo estuve en Florence, hay un crucifijo de Michelangelo que lo hizo un crucifijo desnudo. Nadie puede ir a visitarlo más que con un sacerdote presente para que no se burle la gente y para que no vean ese a Cristo Jesús desnudo. Por varios días yo estuve esperando para entrar a esa capilla cuando estuve en Florence y el viejito que era monje estaba tan viejito que no llegaba muchas veces y pues no abrían la capilla, porque era bajo ley que no se podía abrir esa capilla si no había un sacerdote enfrente, al lado. Finalmente me tocó, se prohibía fotografías, se prohibía murmurar, se prohibía hablar. Y cuando yo estuve ahí enfrente de ese crucifijo, realmente uno le da pena, vergüenza, ver al Cristo Jesús desnudo completamente. Y era un sentimiento de vergüenza, de humillación. Y creo que todos los que hemos sido bully, porque eso es lo que era la cruz, bully. Todos los que hemos sido bully, es algo horroroso. Y ese era el propósito de la cruz, humillar, avergonzar para que toda la gente lo viera. Este símbolo de castigo, este arma de castillo comenzó tal vez con los de Asiria y los babilonios, los de Babilonia y luego los de Persia y luego después los romanos lo trataron de hacer mucho mejor por 500 años. Y por 500 años ellos habían matado a todos aquellos que se pusieran en contra del reino, en contra del imperio. Los avergonzaban y los ponían en medio de las plazas y los colgaban. No era una cruz como esta, era un palo, tan solo un palo. Lo colgaban de las manos de arriba y lo dejaban tilingueando los pies hasta que moría y se desangraba. Y era toda la gente, estaba ahí para que toda la gente lo viera, para que le diera vergüenza. Y es por eso que la gente que pasaba y cuando veían a Jesús, la gente decía, míralo, se burlaban y decían, míralo, no que salvó a tantos, si mira, ni siquiera él se puede salvar. Porque era un símbolo de vergüenza, un símbolo de humillación. Muchos historiadores dicen que tan solo en Judea y Jerusalén se habían crucificado 30,000 judíos y los que se oponían al imperio romano. Así es de que era común ver estas cruces llenas de hombres crucificados, humillados. Y es por eso que Jesús, al estar crucificado, lo veían como alguien menos, no como un Dios triunfante, no como un Mesías, sino lo veían como alguien que no servía, como alguien menos, como alguien que estaban humillando profundamente,
alguien que estaba sufriendo una injusticia, alguien que había sido torturado, alguien que se burlaban completamente de él y le estaban haciendo bullying cuando él estaba clavado en esa cruz. Él, ayúdate a ti mismo, le decían todos al burlarse. Bájate de esa cruz, le decía al ladrón que estaba al lado. Bájate y sálvate tú y sálvanos a nosotros. Le pusieron ese lema arriba de su cruz, el rey de los judíos. Lo estaban ridiculizando. Qué locura, qué humillación. La cruz nos recuerda esa humillación. Y cuando vemos la cruz ahora nos recuerda que debemos de ser humildes. Que debemos entregarnos a Dios y dejar ese ego a un lado y humillarnos y entregarnos por los demás, entregarnos por el mundo en humillación, sin egoísmo, sin altanería, sin decir que somos mejores, sino que todos somos iguales. Eso es lo que ahora nos recuerda esa cruz. A ese Jesús que tuvo humildad. Y con esa misma humildad nos servimos unos a otros, protegemos este mundo y nos ayudamos unos a otros. Esa cruz también representa, ahora que la vemos, sacrificio, que es lo menos que queremos hacer. Tenemos muchos creyentes y Satanás está entre esos creyentes, porque Satanás cree y lo cree muy bien, dice la Escritura. Tenemos muchos creyentes, nuestras iglesias están llenas de creyentes, pero no hay discípulos. Y la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el discípulo asemeja, vive a Cristo, vive a Jesús. Es una réplica de Jesús. El creyente solamente cree, pero el discípulo es el que ha tomado la forma de su maestro. La forma de su maestro. Tiene todo lo que el maestro tiene. Habla lo que su maestro habla. Proclama lo que su maestro proclama. Actúa como su maestro. Ese es un discípulo. Pero muchos de los que estamos aquí solamente somos creyentes. Sí, no sabemos la Biblia de la primera página hasta la última, creyentes. Pero ser discípulos es reflejar esa misma imagen del Creador, del Maestro. Y es por eso que cuando vemos esta escritura que nos dice sobre la cruz de Cristo, la locura del mensaje de la cruz, nos recuerda en Lucas 9:23, que decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no una vez, cada día. Ese es el sacrificio que nos recuerda la cruz. Hermano, hay que sacrificarse. Y esta vida está llena de sacrificios. Al recordar a mi amigo Adrián que perdió su vida y que ayer fue su funeral, me da tristeza porque digo yo, ¿cuántas veces no quiero sacrificarme? Y hay veces que tenemos que sacrificar nuestro dolor también. Aunque estemos adoloridos, hay que sacrificar ese dolor. Hay que sacrificarlo. Hay que sacrificar algunas veces nuestra alegría, nuestro lugar, lo que tenemos. Y la cruz nos recuerda que cada día hay que tomar esa cruz de Jesús, esa humillación, ese sacrificio. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, Jesús, la salvará. Es Jesús solamente. No se pierde la vida por nada más, ni siquiera por una creencia, ni siquiera por una teología, ni siquiera por lo que yo creo que sé.
Y dice la Escritura en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, los judíos pedían señales como señales de milagros, signos, poder para ser liberados del poder de Roma. Para ellos la señal de la cruz y el signo de la tumba y de la cruz los hacía sentir débiles y humillados. Y es porque lo que decían, es una locura la cruz. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías tiene poder, nuestro Mesías es grande. Y nos llenamos la boca nosotros los cristianos de gritar que nuestro Dios tiene poder. Pero es tiempo de que cambiemos ese lema y digamos, nuestro Dios es humilde. Tenemos que cantar esos cantos más seguido. Nos empavorreamos con el poder de Dios, dejándolo a Él a un lado. Sin embargo, la locura de la cruz dice, es Jesús y Jesús solamente. Y cuando vemos esa cruz, la locura del sacrificio, de la humildad, de la entrega, nos toca y nos llena. Y luego dice, los griegos piden sabiduría porque ellos no creían en la resurrección. Para ellos solo la sabiduría daba vida, pero en realidad no encontraban vida porque la seguían buscando. No encontraban respuesta. ¿Cómo ser mejores personas? Para ellos ese era el tema del día, esa era su comida, sentarse. ¿Cómo vamos a progresar? ¿Cómo vamos a ser mejores? ¿Qué vamos a intentar hoy? ¿Cómo vamos a sentirnos mejor nosotros mismos? Estos eran los griegos. ¿Cómo vamos a ser mejores personas? ¿Cómo vamos a dejar todos nuestros vicios? ¿Cómo vamos a dejar todo lo que nos perturba? ¿No se les hace un poco lo que predicamos en las iglesias? ¿Cómo vamos a ser mejores personas? ¿Cómo vamos a dejar los vicios? ¿Cómo vamos a ser santitos? Y nos olvidamos de que Cristo es la piedra angular y que cambiar no funciona sin Jesús. Si Jesús no lo hace primero. Y a veces que nosotros lo hacemos al revés, volteado, queremos cambiar todas nuestras vidas, queremos que nos respondan todas nuestras preguntas y luego vemos a Jesús. ¡Qué locura! Y es por eso que aquí, cuando el apóstol dice la locura de la cruz, dice, ¿dónde están los que debaten? Lo dice tan hermoso. ¿Dónde están los que debaten? Porque se fijan, él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Y luego ya cuando él termina de decir eso, ¿dónde están los que debaten? Debatamos esto. Hablemos de esto. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios ha enloquecido, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están? Deberíamos de estar debatiendo más, deberíamos de estar hablando más del mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es uno, y uno nada más. Es Jesús. Es Jesús. Y nadie más. Y nada más. Hermanos, es tiempo de enfocarnos en Jesús, nuestro Salvador. El versículo 21 nos dice, y agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué predicamos nosotros? Jesús. Es tiempo de que volvamos a la gente loca. Es tiempo que volvamos a la gente loca. La gente tiene que ver que es Jesús. Pero pastor, me tengo que bautizar. Pero pastor, yo tengo que hacer esto. Yo digo,
Es Jesús y se vuelven locos. Se vuelven locos. Porque quieren algo palpable, quieren algo que puedan decir y solucionar. El Evangelio no es para solucionar. El Evangelio es para vivir la vida de Jesús. Vamos a hablar de la humildad de esa cruz. Vamos a hablar del sacrificio hecho por Dios en la cruz. Del amor por ti que Dios tuvo por ti en esa cruz. La cruz representa a Jesús. El versículo 23 nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la locura de la cruz. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Locura porque es solo Jesús. ¿Y qué hay que explicar? Nada. ¿Qué retórica hay que hacer? Nada. ¿A dónde vas, hermana Isabel, con Jesús? ¡Qué locura! Ella va. Hermana Lisa, ¿a dónde vas? Con Jesús. ¡Qué locura! Dime más, porque eso me vuelve loco. ¿Con quién hablas? ¿Con quién oras? Con Jesús. ¿Por qué tú haces todo esto por Jesús? ¡Qué locura! Explícamelo más. Dime más, porque no lo comprendo, me vuelve loco. ¿Qué yo tengo que hacer para tener ese Jesús? Nada. ¡Qué locura! Explícamelo. Detállamelo. Y nosotros decimos, no hay nada más que decir, más que Jesús. Solo Jesús salva. No son nuestras creencias las que nos salvan. La cruz nos recuerda que nada podemos hacer para salvarnos nosotros mismos. Esa es la locura de la cruz. Porque es solo Jesús. No hay nada más que hacer. La cruz nos hace ver que no podemos ser santos por nosotros mismos, más que por medio de Jesús. Que nos reconciliamos solamente por Jesús. Eso es lo que nos recuerda la cruz. La locura es que todo el Evangelio se resume en una palabra, y esa palabra es Jesús. Solo Jesús. Mensaje tan simple, qué locura.